Buenas tardes a todas y a todos. A la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, un gusto encontrarnos en esta tarde. Vamos a ir esperando que se sumen los que fui admitiendo a esta charla, organizada por la Cátedra de Derecho Político y de Procesos Constitucionales de la Universidad de San Isidro. Vamos a dar un minuto más para el ingreso de las personas que están sumándose ahora. A ver ahí. Bueno. Buenas tardes, dicen acá desde Tucumán. Buenas tardes, no sé, me imagino que el clima estará un poco más cálido por allá que por acá, una mañana fría de invierno. Bien, bueno. Si les parece, porque ya estamos en tiempo, vamos a ir, dicen que está frío por allá por Tucumán. Bueno, vamos a comenzar con este conversatorio sobre temas del derecho constitucional, en particular el proceso de la Convención Constituyente que está atravesando nuestro país hermano, Chile, y para esto la idea fue organizar una charla con la comunidad de la región, bueno, y amplificada, ¿no? Porque ahora como tenemos esta posibilidad de estar usando los recursos tecnológicos conectados con todo el mundo, tenemos gente de distintos lugares. Así que la cátedra de Derecho Político de la Universidad de San Isidro y de Derecho de Procesos Constitucionales nacional y provincial de la provincia de Buenos Aires, donde está asentada la Universidad de San Isidro, cátedras dirigidas por el doctor Guido Rizzo y su equipo de profesores, el profesor Alejandro Espesot, también está presente el doctor Eduardo Pampín, y está presente también la profesora Estefanía Cuello, ahí la tenemos bajo el nombre de Diplomatura UCI Sindicatos, que es otro trayecto formativo de este espacio de extensión universitaria de la Universidad de San Isidro. Ustedes saben que estos espacios de extensión universitaria tienen que ver con colocar a la universidad en distintos lugares, ¿no? Salir de la universidad y ponernos en contacto con la comunidad más allá de las personas que conformamos la universidad, docentes, estudiantes, sino que salir a la comunidad y comentar y compartir con ustedes algunos temas que son coyunturales y son de interés público, de interés general. Así que bueno, voy a presentar al doctor Guido Rizzo, él es doctor en Ciencias Jurídicas, es profesor de la Universidad de San Isidro, en las materias que ya les dije, la cátedra de Derecho Político y la cátedra de Procesos Constitucionales, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en Derecho Constitucional, es profesor también en universidades extranjeras, y bueno, siempre con estas iniciativas para compartir con la comunidad temas de interés. ¿Cómo te va, Guido? Buenos días. Buenos días, bueno, buenos días a todos, y muchas gracias por el espacio que siempre la Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro nos da a los profesores, a los docentes. En este caso, la idea es poder reflexionar sobre el proceso constitucional que está experimentando específicamente Chile. Es un proceso que a mí me resultó interesante desde un primer momento. De hecho, he ido publicando una serie de trabajos sobre el fenómeno de la protesta chilena cuando comenzó a mediados del año 2019, cuando por aquellos años nadie sospechaba siquiera la posibilidad de una reforma constitucional. Se hablaba de un hartazgo, de un cansancio de las clases estudiantiles, de las clases trabajadoras en Chile, frente a un sistema que no les daba respuestas, que no los protegía, que no equilibraba fuerzas, que los excluía. Un sistema que siempre es importante recordar está en el marco de una constitución redactada en la plenitud de la dictadura pinochetista.
De modo que a mí me resultó muy atractivo el fenómeno de la protesta chilena, que no era un fenómeno aislado. Por aquel entonces eh, estaba el fenómeno de los chalecos amarillos en París, Ecuador, Colombia. Había entre comillas, porque esto sigue, ¿no? Un clima de tensión, de crisis, eh, de los pueblos contra sus sistemas de gobernanza. Chile lo tenemos aquí al lado, entonces era algo que recibíamos muchísima información, y fui publicando estos trabajos. Recuerdo que uno de los primeros trabajos que publiqué en el 2019, en ese artículo dije que allí lo que estaba exigiendo el pueblo chileno no era solo un cambio en ciertas políticas públicas, sino que estaba diciéndole basta a un sistema institucional, y en consecuencia le estaba diciendo basta a una constitución política como la constitución pinochetista. Esto lo dije allá por octubre, noviembre del 19. Luego la protesta continuó, se incrementó, la violencia del Estado chileno era manifiesta, era cruel. Uno revisa las crónicas de la época y se encuentra con relatos que son desgarradores, jóvenes estudiantes que perdían la visión, los ojos. eh, Esto era a manos de los carabineros, detenciones, por momentos estudiantes manifestantes desaparecidos. Es decir, la represión del Estado chileno fue brutal, y lo que logró esa violencia estatal fue motivar más la lucha, fue eh, conseguir que los estudiantes, los trabajadores, en lugar de regresar a la vieja constitución pinochetista, avancen aún más en su reclamo y se llenen las calles de Santiago, cada plaza de Chile. La voz en las calles era ya ensordecedora, y en algún momento entonces el presidente Piñera dijo que iba a evaluar la posibilidad de una reforma constitucional. Y allí volví a escribir sobre la situación. Esto fue un quiebre para mí, porque yo siempre he diferenciado muy bien los procesos constituyentes. Quiero decir, una constitución nace de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Quiero decir, una constitución nace desde el poder, cuando el poder actúa como clase en sí misma y actúa en función de los intereses de clase. Un ejemplo muy característico de un proceso constituyente desde el poder es la reforma del 94, donde en la Argentina, por aquellos años, el pueblo argentino no estaba pidiendo una reforma constitucional, no había ni siquiera insinuado esta posibilidad. Por el contrario, en el año 94 la situación en Argentina era una situación difícil en términos económicos, por el efecto tequila, era una situación difícil porque ese fue el año que sufrimos un atentado terrorista. Era una situación muy compleja, extremadamente compleja, y en ese clima de crisis económica, de atentado terrorista, de víctimas, de muertos, de reclamos. Luego vino el Mundial de Fútbol, con todo lo que eso significó. En ese clima enrarecido, el poder argentino decidió reformar la Constitución, y así, en una mesa, entre dos cafés, resolvieron reformarnos la Constitución a, en ese momento, 35 millones de argentinos. Ese es un ejemplo típico de una reforma constitucional de arriba hacia abajo. El caso chileno es el caso inverso, es el caso en donde el pueblo exige una reforma constitucional que el poder se niega a aceptar. Es decir, el reclamo popular, la insatisfacción social, la congestión de todos esos reclamos y demandas en el sistema político generan que el sistema político comience a crujir.
y la mayor expresión del reclamo social es conseguir una reforma constitucional. Y eso es lo que finalmente sucedió en Chile. Una protesta social originada por diversas razones, depende a quién uno lea o escucha, las razones son unas otras, pero básicamente había un descreimiento, una exclusión social que ya era insoportable para gran parte de la población chilena, población que no tenía garantizados sus derechos elementales, derecho a la salud, derecho a la educación. Las protestas por la educación en Chile son muy conocidas en la región. Hay fotos con estudiantes delante de los tanques hidrantes y los carabineros. Es una postal casi de la política chilena, el estudiante y enfrente el carabinero y el tanque. Esa sociedad se puso de pie, y lo que era un reclamo por determinadas cuestiones terminó generando las condiciones para que se dé una reforma constitucional. Y finalmente es lo que sucedió. Y se está dando una reforma constitucional, además, auspiciosa. ¿En qué sentido? En que de repente tenemos una convención constituyente cuyo promedio de edad es de 35 años. Eso es una buena señal para el constitucionalismo sudamericano. Una convención constituyente que está siendo presidida por una representante de las comunidades y de los pueblos originarios. También es una señal para mí auspiciosa del constitucionalismo sudamericano. Hay un proceso en marcha, de modo que uno no puede todavía analizar demasiado, pero con estos elementos, teniendo en cuenta el origen de la reforma constitucional, que es un origen estrictamente social, es una reforma estrictamente de abajo hacia arriba. Esto es importante porque cuando el momento constituyente lo construyen los pueblos, allí finalmente se establecen ciertas instituciones, ciertos mecanismos, determinadas relaciones y vinculaciones entre las sociedades, los pueblos y el poder, que son en general inversos a cuando el proceso es de arriba hacia abajo, ¿no? La Constitución Argentina del 94, que es el ejemplo de cómo hacer una nueva constitución manteniendo todo lo peor del viejo sistema y generando algunos cambios cosméticos, intrascendentes y además impracticables. Pero sí, insisto, asegurando una concentración del poder, toda una maquinaria decimonónica que está allí intocable desde 1853. Entonces, lo que es auspicioso, más allá de que el proceso constituyente chileno aún está en marcha, es el origen de esta convención constituyente, que tiene un origen estrictamente popular desde el reclamo, una conformación de la convención constituyente que en términos generacionales, como decía al principio, a mí me resulta auspiciosa, no porque haya una fascinación con la idea de juventud, sino porque hay otra mirada hacia la realidad, otros intereses, otras cuestiones que están en el radar de la juventud y que no están en el radar de otras generaciones. Ustedes piensen, doy este dato, que la Constitución Argentina del año 94, todos aquellos que tienen menos de 45 años, todos los argentinos y argentinas que hoy tienen menos de 45 años, no votaron aquella convención constituyente del año 94. No participaron de ningún modo. De modo que hoy la mayoría del pueblo argentino, porque la mayoría del pueblo argentino es el pueblo que tiene menos de 45 años, de 1 a 45 años es la mayoría del pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino no participó
no eligió, no votó a los constituyentes a reformar del 94. Es decir, tenemos una constitución del 94 que ya prácticamente nada tiene que ver con esta sociedad argentina y que además ha mantenido lo peor de la sociedad argentina pasada. Es un cóctel, digamos, yo diría, terrorífico. Entonces, en contraposición, nos encontramos con esto que está sucediendo en Chile. Que insisto, no tenemos el fin de la película, no sabemos cómo terminará este proceso constituyente, pero la manera en que se generó el clima constituyente, el proceso constituyente, la manera en que se integró, conformó la convención constituyente, más allá de algunas cuestiones que yo he criticado de la constituyente actual en Chile, pero son menores, son de forma, son ciertos procedimientos que tienen que ver con el pasado y no con lo que debería ser, pero digo, más allá de eso, entiendo que es muy auspicioso el proceso constitucional chileno. Y por último, para aclarar, esto, cuando uno diferencia estas categorías de un proceso constituyente social o de un proceso constituyente de poder, esto es una distinción estrictamente académica, teórica, no tiene que ver con la utilización de la fuerza o la violencia por parte de los pueblos para construir un proceso constituyente o un clima constituyente, o la manipulación por parte del poder para, de alguna manera artificial, implementar una necesidad de reforma constitucional. Yo diría que efectivamente sí hay una manipulación por parte del poder cuando quiere configurar un clima de reforma constitucional donde no lo hay. Se requiere una manipulación social para conseguirlo. Pero el momento constituyente social no requiere violencia. Por ejemplo, en el año 2001, en la Argentina, cuando la Argentina estaba atravesando la crisis política, social y económica que todos conocemos, se generó un fenómeno social muy interesante, que fue el fenómeno de las asambleas, el fenómeno de las manifestaciones en las esquinas, en las calles, donde los ciudadanos, insisto con este término, en asamblea discutía, y allí lo que se estaba gestando era efectivamente un clima constituyente, era un proceso constituyente de tipo social, porque efectivamente la Argentina del 2001 necesitaba una reforma constitucional. Y es lo que se estaba pidiendo. No sucedió. Es decir, el poder que impuso una reforma en el año 94 cuando no era necesaria, impidió una reforma en el año 2001-2002 cuando sí era necesaria. Entonces, en 2001 no era un proceso violento, era un proceso de diálogo, era un proceso de calle, era un proceso de aire libre, de debate. Digo esto porque el embajador chileno publicó un artículo titulándolo que a rajatabla en contra de la violencia, al cual adhiero todos los que somos democráticos y plurales y queremos vivir una sociedad libre y abierta, estamos en contra de la violencia, ¿no? Esto quiero que quede bien claro. Pero por eso, un proceso constituyente social es un proceso de diálogo, de conversación, y que eso se da a veces desorganizadamente, porque eso es espontáneo, eso sucede en momentos de crisis, entonces no hay un orden. Pero que no haya un orden o que se dé espontáneamente no significa que sea violento, ¿no? Lo que sucede en Chile, sí hubo violencia, yo diría que hubo mucha violencia por parte del Estado chileno, el fenómeno del enseguecimiento, algunos hablaban de los disparos a los ojos, esto no lo sé, yo no participé, cosas que después se publicaban en los diarios, algunos noticieros que mostraban ciertas imágenes, pero bueno, quería dejar en claro esto, ¿no? Que un proceso constituyente social es un proceso espontáneo que sucede en épocas de crisis, pero que esto no promueve la violencia, justamente por el contrario, intenta ordenar y configurar un nuevo orden constitucional. Bueno, muchas gracias. No quiero explayarme más para poder conversar un poco entre todos. Bueno, Guido, muchísimas gracias por
compartir con nosotros digamos, con claridad estos puntos, estos ejes sobre los cuales se mueve el proceso constituyente allá en el país hermano Chile. Y ahora, si quieren, abrimos a las preguntas, ¿no es cierto? No sé si alguno de los profesores de la cátedra también quiere participar, o abrimos directamente a las preguntas, pues yo ya tengo una segura. A ver, no sé, Alejandro, Eduardo, sí, Alejandro quiere hablar, a ver. Pero te tenés que desmutear, Alejandro. ¿Ahora estamos? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, quiero acotar a las claras ideas que exponía Guido, que básicamente yo infiero dos hechos fundamentales a partir del proceso que está viviendo Chile. Básicamente, me parece a mí que la expresión popular y este proceso constituyente que están llevando a cabo, bueno, está pujando por uno de las ideas tan centrales, ¿no?, que ha desarrollado Vidal Campos en nuestro constitucionalismo, que tiene que ver con la equiparación, con esa aspiración que parecía que fuese tan teórica entre la equiparación material y formal de la Constitución, que cuando se arribara a esa tan ansiada equiparación, bueno, podíamos estar en condiciones para señalar que se está cumpliendo efectivamente la Constitución. Y que en sociedades democráticas con tantas interrupciones constitucionales que se han vivido en la región, y que han vuelto a esas reaperturas democráticas casi en forma bastante simultánea, hace 40 años, 35, pareciera casi difícil, pero cuando estamos frente a procesos de estas características, nos aproximamos a que la realidad y que estas situaciones que nos llevan a acercarnos a lo material y a lo formal, que se unan, que se estrechen, realmente se puede experimentar como una situación muy viva constitucionalmente. Y creo que una constitución que surja y que se reforme y se edifique a partir de un proceso tan genuino como el que estamos tratando de reconstruir y de relatar entre todos, de compartir esta tarde, creo que es un dato muy importante para tener en cuenta. Básicamente por lo que señalaba Guido recién, ¿no?, por estos procesos tan bruscos, de procesos de reformas constitucionales, cuando uno los coteja entre los países. Yo me ponía a pensar recién, fíjense, ¿no?, la experiencia que Chile está viviendo, y nosotros hace pocos días se cumplieron 40 años de la multipartidaria, que fue un poco la antesala de nuestra reapertura democrática, y nosotros tenemos una reforma 94 con las características que recién planteaba Guido, tan distintas, ¿no?, con un contraste tan marcado con la que estamos, lo que están vivenciando los chilenos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, para hacerla bastante breve, invitar a todos, digo, estos hechos nos invitan a todos a revisar de alguna manera la teoría constitucional. Desde las clases de constituciones, esas tradicionales tipologías, ¿no?, de constitución normativa, de razonabilidad, la sociológica, que se la ha apartado casi en un segundo plano. Es decir, es una invitación también a revisar y actualizar esas categorías que integran el contenido de nuestro derecho constitucional. Solamente quería aportar eso y bueno, invitar al debate a todos los integrantes de este encuentro. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación también. Bueno, y si les parece, abrimos a preguntas, ¿no?, a preguntas del panel. La pregunta que yo tenía entre manos era el tema de, vos hablabas, Guido, con relación a el corte de edad, el promedio de edad, ¿no es cierto?, de los convencionales constituyentes en Chile, y el proceso social de cómo se gestó, ¿no es cierto?, este ánimo de reforma.
cómo se está construyendo, digamos, esta convención constituyente, y yo no sé si vos, ¿qué opinás con relación a los movimientos jóvenes, ¿no? Con relación a los movimientos estudiantiles, aquellos que tenían que ver con el reclamo por el boleto estudiantil, ¿no es cierto?, en Chile, los movimientos estudiantiles en la región en general, en nuestro país, las tomas de colegio. De hecho, la Corte Constitucional en Chile falló con relación a una toma de colegio, un instituto nacional, ahí en Chile, reconociendo, ¿no?, este derecho a la participación y a la expresión sin censura previa, y manifestándose, digamos, con relación a la ocupación de escuelas como un acto que cada jurisdicción tiene que evaluar y determinar cuáles son las reglas aplicables al caso. Pero para lo que es este proceso constituyente y el perfil de los constituyentes y las edades, digamos, ¿no?, estos movimientos estudiantiles, ¿vos creés que han tenido algo que ver, esta mayor participación con voto joven y mayores mecanismos de participación y de institucionalidad, ¿no es cierto?, de la juventud? Sí, sí, el rol de la juventud es fundamental. Hay un dato que es crucial en el fenómeno chileno. En Chile se dieron las elecciones para convencionales constituyentes y luego elecciones generales, ¿no?, para definir candidaturas y demás. En la última elección hubo una muy baja participación a la hora de sufragar. El nivel de ciudadanía que efectivamente sufragó fue bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el voto, el sufragio, ha quedado como una herramienta muy limitada para las sociedades modernas. Lo quiero explicar muy rápido, para no extenderme. Cuando se piensa en la democracia representativa, cuando uno lee los clásicos, uno encuentra discusiones que siguen vigentes. Si uno lee el Federalista, se va a encontrar con que seguimos discutiendo lo mismo. Si uno lee a Rousseau, seguimos hoy desconfiando de lo mismo. Es decir, no hemos avanzado en ese sentido. Pero básicamente lo que digo es que en aquellos años, las sociedades, cuando Madison debatía, las sociedades eran sociedades más simples, eran sociedades que estaban más clara la división en clases, las clases sociales estaban más recortadas, más definidas, estaban los propietarios y los no propietarios, los deudores y los acreedores. Es decir, era más binario, eran menos grupos sociales, y a su vez en cada grupo social había más homogeneidad. Esto ha explotado por los aires. Las sociedades del siglo XXI ya no se parecen en nada a aquellas sociedades. Son sociedades donde ya no son tan simples, no son tan binarias, donde no es como en aquella sociedad donde efectivamente había quienes tenían medios de producción o capital y quienes no tenían nada, quienes no tenían fuerza de trabajo, Ahora ya no hay tan pocas clases, y a su vez las clases tampoco son homogéneas, hay más heterogeneidad, hay más complejidad. Una misma persona pertenece al mismo tiempo a distintas clases, por ejemplo. Entonces ya el voto como única herramienta que yo tengo para decir algo no me alcanza. ¿Cómo yo le explico a quien me quiere representar que estoy a favor de su política ambiental, pero no estoy a favor de su política económica? Que estoy a favor de su política de género, pero que no estoy a favor de su política energética. Que estoy a favor de su política salarial y de trabajo, pero no estoy a favor de su política, no sé, exterior. Es decir, ¿cómo hago para decir muchas cosas de una sola vez haciendo un ruido, que es el ruido de la boleta cuando entra a la urna, digamos?
Es decir, el sufragio ya no consigue comunicar. Yo no puedo comunicar solamente en un solo acto, no puedo jugarme todo a una sola carta. No hay manera material de hacerlo, no es que una no quiere. No, el voto quedó como una herramienta muy limitada, está sobrecargada. Entonces no comunica, no dice nada, es una especie de ruido que es, tengo que elegir una caja cerrada. Y bueno, veo después qué hay adentro. Pero al mismo tiempo no tengo manera de controlarlo. ¿Qué pasa si el representante me estafó? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, tengo que esperar un par de años para ver si se le ocurre volver a presentarse, entonces en ese momento decir no. Es como si alguien me roba la bicicleta y yo no puedo denunciarlo hasta que pasen cierta cantidad de años, y durante todos esos años tengo que verlo resignadamente cómo usa mi bicicleta. Porque no puedo denunciarlo hasta que pasen 2 años, 4, 6, no sé. Pero ¿qué pasa cuando el representante me estafa? Directamente me estafa. ¿Qué herramientas tengo yo? Ninguna. Quedé preso, quedé rehén de esa estafa. No tengo ninguna manera de control externo. Bueno, porque el sistema se ha explotado, no hay manera de control externo, está diseñado justamente por el poder para protegerse a sí mismo, por eso hay una desvinculación total entre electores y elector, entre representantes y representados. Una vez que se ha sufragado, en sí no sé qué le estoy diciendo con el sufragio, pero lo que sea que le digo, ya está, se lo dije en ese momento y después no tengo ninguna posibilidad más de vinculación. No existen hay muchos instrumentos de control externo, la revocatoria popular de mandatos, los mandatos rotativos, los mandatos anuales, las asambleas. Bueno, ninguno de estos controles externos están en la Constitución, premeditadamente fueron sacados. El poder se preserva a sí mismo. Entonces, el voto quedó como una herramienta limitada, es una piedra que tiro contra una pared, ¿no? Como dice Roberto Gargarella. Finalmente hace un ruido y después veo qué entienden de ese ruido. Entonces, las nuevas generaciones lo están sufriendo en sus propias vidas ahora. La crisis de representación de las democracias, la deslegitimación de las democracias, tiene que ver con esto, con que ya los jóvenes observan que sus sistemas políticos no pueden gestionar lo que ellos piden, lo que ellos necesitan. Es un diálogo a una pared. Entonces, aparece esto que vos señalabas, Laura, la protesta, como otro instrumento de vinculación. O sea, porque el único que tengo, que es el voto, quedó allí como un viejo mecanismo que tiene 200 años. Entonces, me queda solamente la protesta. Y es lo que sucede, y es lo que estamos viendo, y es lo que vamos a seguir viendo no solo en Sudamérica, lo vamos a ver incluso en el norte global. Cuando uno veía los chalecos amarillos en París, prendiendo fuego literalmente la ciudad, coches en las calles, lo que estábamos observando es una crisis de representatividad, una crisis de representación de la democracia. Los sistemas de gobernanza no están gestionando, hay una crisis de operatividad. Las generaciones más grandes, de alguna manera todavía funcionan con la herramienta limitada, aunque ya desencantadamente, resignadamente, ¿no? Pero los más jóvenes no quieren desencantarse y resignarse, entonces protestan. Y es lo que sucedió con la juventud en Chile, en Ecuador, en Colombia, en París, en Madrid, y es lo que va a seguir sucediendo, porque la democracia bloquea todos los canales de expresión. Entonces el único canal de expresión que queda abierto es la protesta. Y la parte de la sociedad que está, para decirlo de alguna manera, que está cómodo, canchera con ese canal, es la juventud, aunque paga sus costos. Fíjense, que hay que ver la violencia estatal, la represión, las encarcelaciones, los procesamientos, las lesiones,
hay muchas denuncias, ¿no? Pero aún así es lo que queda de democracia en el sentido más original del término. Sí, vos sabés que, Guido, a mí me interesa el fenómeno de participación joven, sobre todo el uso del espacio público, ese espacio no doméstico en la juventud que transita la etapa escolar. Y recuerdo haber leído en un trabajo de Miriam Krieger del año 2013 sobre un relevamiento, un trabajo de campo sobre 7 escuelas de Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense con relación a esta idea, ¿no es cierto?, este mito de que los jóvenes no les interesa la política, descreen de la política. Lejos de eso, los jóvenes, justamente estos que generaron estos movimientos y que justamente de abajo hacia arriba están construyendo este proceso constitucional y ocupando, ¿no?, los adultos jóvenes esos escaños constituyentes. En ese estudio Krieger lo que relevó es que menos del 10% de esos jóvenes de 17 y 18 años creen que la política no sirve, menos del 10%, un estudio del 2013. Y el 61%, ¿no?, un poco más, 62%, dice que en realidad en ese estudio, dice que la política es buena, pero se usa mal. Un poco esto que vos decís, ¿no?, esos mecanismos bloqueadores del espíritu del pueblo, ¿no es cierto?, de lo que el pueblo precisa, necesita, ¿no es cierto?, esos canales obturados por el poder, que bueno, que finalmente encuentran una forma de expresión, y bueno, que en el caso chileno han llegado a este proceso constituyente que nos tiene tan entusiasmados, ¿no? Es que yo tengo la siguiente teoría, que incluso la escribí también. Si el poder no comprende el malestar de los pueblos, y si no habilita canales de expresión, si no hay una verdadera participación de la ciudadanía en la gobernabilidad, el riesgo que yo veo es que haya un pesimismo por parte de la juventud. Digo, la juventud me refiero a todos los sub 45, ¿no? Yo había escrito Centennials, pero porque es el grupo más duro, más fuerte, pero digamos a nivel un poquito más global. El riesgo es que haya, digamos, los jóvenes hoy lo que perciben es que el sistema no les permite construir su plan de vida. Es decir, no les permite asegurar sus derechos más fundamentales, más elementales. Son conscientes que están en un sistema que incluso estudiando no tiene una garantía de conseguir trabajo. E incluso consiguiendo trabajo tampoco tiene una garantía de que pueden tener una vida digna. Es decir, se ha llegado al límite que incluso teniendo un trabajo, el trabajo no te garantiza dignidad. Entonces, esto lo que puede llegar a generar es un pesimismo ya de tipo antropológico. Es que las nuevas generaciones directamente ya no es que van a descreer de las formas de gobernanza, de las instituciones, de los mecanismos de elección de autoridades, no, están descreyendo del ser humano. Hay un descreimiento en el hombre. Este pesimismo de tipo antropológico tiene que ver con que no podemos dejar en nuestras manos la decisión de nuestras vidas. El pesimismo antropológico en ese sentido. Esto, hace 100 años, bueno, era para poder conversarlo, pero en este momento, donde hay una verdadera revolución tecnológica, donde efectivamente hay sistemas algorítmicos, sistemas de inteligencia artificial, de computación cognitiva, donde nosotros estamos empezando a ver cómo estos sistemas comienzan a tomar decisiones por nosotros, desde comprar un libro, elegir una serie, una película o una pareja. Hay algoritmos para elegir pareja. Hay un sitio que se llama Harmony, que está en Estados Unidos, y yo esto lo tenía estudiado cuando publiqué algo hace un par de años,
el sitio Harmony, un porcentaje altísimo de todas las parejas de Estados Unidos se habían conformado mediante este algoritmo de Harmony, que es un sitio que no vincula, funciona de una manera muy extraña, pero es un algoritmo. Así se formaban parejas, se forman parejas. Y lo que están sucediendo es que, sobre todo los jóvenes, trasladan autoridad en los algoritmos, se confían en los algoritmos. Hay una configuración de la libertad. Que un algoritmo decida por mí no me hace menos libre. Hay otro concepto de libertad, no es la típica libertad del iluminismo, de la ilustración, que es la que manejamos nosotros, que es una libertad que tiene 200 años de antigüedad. Hay otra libertad. No soy menos libre porque Netflix me dice qué película ver, porque sabe mejor que yo lo que me gusta. Hay sistemas de ebook en donde el dispositivo escruta nuestros gestos mientras leemos. Entonces, sabe en qué página nos emocionamos, en qué página estamos más serios, más sonrientes, cuánto tiempo tardamos en esta página, cuánto tiempo tardamos en la siguiente. O sea, ya no sabe qué libro nos va a gustar, sabe qué parte del libro nos atrae más. Entonces, esto hoy es una realidad. Entonces, a mí no me extrañaría que toda esa juventud comience a depositar su confianza a la hora de construir las instituciones, los mecanismos colectivos de selección de autoridades a través de algoritmos, inteligencia artificial, donde la intervención humana no digo que va a ser excluida, pero va a ser requerida en menor medida. Entonces, si creo que vamos rumbo a ese lugar, sistemas políticos con escasa intervención humana, sistemas jurisdiccionales con escasa intervención humana, es decir, nuevos sistemas de gobernanza. Es algo que veremos, y que lo veremos yo creo que no en 100 años. En 30 años, el 70% de todas las actividades, las profesiones que hoy existen no van a ser necesarias. Y tal vez estemos los abogados en ese 70% de actividades que no seremos necesarias en 30 años, porque nos reemplazará un sistema algorítmico, no lo sabemos, pero yo creo que los sistemas de gobernanza y las instituciones públicas no van a escaparse de esa realidad. Y este clima de desencanto, de desconfianza, va generando esto que decía al principio, un pesimismo antropológico muy acelerado, que lo que hace es justamente apurar este fenómeno de deshumanización de la política. Bien, bien. Me quedo un poco con ese pesimismo, pero también me quedo con el optimismo de los movimientos como Ni Una Menos, o como estos movimientos que han generado esas redes que, usando los algoritmos, han podido reunirse, multiplicarse y expandirse, replicarse en el mundo y generar muchos cambios, ¿no? Los movimientos ambientalistas, iniciados por jóvenes también. En fin, me quedo con ambos. Espero que tu diagnóstico, digamos, claro, no nos lleve a la desesperanza, tal cual, y nos permita darles a los jóvenes una respuesta desde la sociedad adultas más razonable, ¿no? Tal cual. Sí, todo el diseño institucional y constitucional desarrollado hace 150 o 200 años ha muerto, esa es la realidad. Nosotros estamos viviendo en una transición, por eso la tensión, por eso vivimos rodeados de tensiones constitucionales, de crisis, pero todos estos sistemas han muerto. El desencanto de los jóvenes, la protesta, tiene que ver con esto, con que están buscando otra cosa, que están queriendo construir otra cosa. Me parece a mí que es lo único que puede compensar el avance de la tecnología en los sistemas institucionales. Esta fuerza de centenias o esta fuerza de la juventud que pueda equilibrar, porque si fuese por el
el sistema de poder actual, el viejo poder decimonónico, concentrado, que es el que está hoy, ellos no son conscientes que tienen dentro el germen de su propia autodestrucción. Están bailando en un camarote del Titanic en este momento. Eso es la sensación que tenemos muchos, digamos, no yo solo, hay muchos que estamos en esta línea de trabajo y tenemos esta sensación. Y que los jóvenes son los que están alertando esto, porque lo que puede reemplazar, si no los sistemas, es lo que decían, sistemas con muy escasa intervención humana, y todo esto también por una fascinación con la tecnología, ¿no? Hay una fascinación con la tecnología, hay un sobreentendimiento que cualquier innovación tecnológica de por sí es buena, es positiva, está esta idea en el inconsciente colectivo, toda innovación tecnológica, es algo bueno. Y es como todo, es algo, depende después el uso, pero la primera inclinación es que ese asombro, esa fascinación que genera la tecnología, ¿no? Vinculada con el pesimismo antropológico y con un sistema institucional que atrasa 150 años, el cóctel es un cóctel que nos puede llevar a ciertos lugares por ahí desconcertantes para nosotros. Ahí tengo una pregunta de María Victoria Rodríguez, que la hizo hace un rato, que tiene que ver con la heterogeneidad social y la falta de representación de los partidos tradicionales que ha generado, ¿no es cierto?, tantos partidos independientes. A ver qué más dice aquí. Y que consiguieron entonces espacios como constituyentes. ¿Vos crees que esa heterogeneidad, ¿no es cierto?, y esas pocas respuestas de partidos tradicionales generaron digamos, la participación de espacios políticos más diversos? Es que, digamos, mi sensación es que el sistema de partido político es un sistema que parte de un tipo social que ya no existe. El sistema de partidos está pensado desde y para una sociedad que no existe hace 50 años. Entonces, ¿qué quiero decir? La carreta fue pensada para caminos de tierra, no para autopistas. Entonces, si nosotros construimos autopistas, pero seguimos andando en carretas, y al mismo tiempo permitimos que alguien conduzca autos de alta velocidad, el cóctel es explosivo. El partido político fue pensado justamente para aquellas sociedades que eran sociedades más homogéneas, donde las clases sociales, los intereses que estaban en juego, eran más bien pocos, no había complejidad. Como dije al principio, eran los intereses de los que tenían, los propietarios frente a los no propietarios, los intereses de los que tenían deudas contra los intereses que eran de los acreedores. Era una sociedad más homogénea, con pocos grupos. Actualmente hay muchos grupos, hay muchos grupos sociales, porque los intereses se han diversificado. La identidad humana, ¿sí? Hay una multiplicidad identitaria. En aquella sociedad había hombres y mujeres, y punto. Ahora, la identidad de la persona no tiene que ver con no es genital, tiene que ver con muchísimas otras cosas. Entonces, solamente eso explotó aquel tipo de sociedad. Solamente eso. Una sociedad donde había varones y mujeres. Bueno, eso ya no existe más. Entonces, imaginemos ya
la cantidad de nuevos intereses, de nuevos roles, de nuevas necesidades, de nuevos conflictos, de nuevos reclamos, que existe solamente por esta explosión de la cuestión identitaria. Entonces, no hay manera de que un partido pueda representar esa complejidad. Solamente la puede representar si reduce complejidad, reduciendo complejidad. Diciendo, bueno, yo represento a los trabajadores. Bueno, sí, yo soy trabajador. Ahora, soy trabajador, soy gay, soy vegano, y el partido que representa a los trabajadores no los quiere a los gays, y yo soy gay. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto a este partido que me quiere como trabajador, pero me rechaza como gay? ¿O voto a este partido que me quiere como... Entonces, doy ese ejemplo solamente, pero para poder visualizar que la complejidad, la vértigo, hoy es todo tan vertiginoso, tan dinámico, tan cambiante, que es imposible fotografiar. Bueno, yo represento estos intereses. ¿Cuáles? ¿Qué intereses? El del trabajador. ¿Pero de qué trabajador? Porque, como dije recién, ¿no? Pues yo represento los intereses de el que ama la libertad. Sí, yo amo la libertad, pero este ama la libertad, pero está en contra del aborto. Yo amo la libertad, pero estoy a favor del aborto. Este ama la libertad, pero ¿y qué hago entonces? Se dan muchas combinaciones así. Entonces el sistema de partidos podía reflejar una complejidad reducida, pero esta nueva sociedad presenta tantas variaciones, desde esta multiplicidad identitaria que cada uno tenemos, que es materialmente imposible que eso sea reflejado en un solo acto, en una sola carta. Entonces, eso por un lado. Y luego después, ¿qué vinculación hay? Una vez que yo encontré, porque tuve esa suerte y encontré una persona que me representa. Me representa. Bueno, esa vinculación después, ¿cómo se sostiene? Bueno, el sistema de partidos está pensado para, por lo menos en la Constitución del 94, para romper la vinculación. No hay un vínculo abierto entre el elector y entre el representante y el representado después. Por lo que decía antes, no hay ningún tipo de control externo, dos controles internos los que se generan. De modo que es difícil, por eso y vuelvo a la tecnología, tal vez haya algún sistema en el futuro que pueda gestionar complejidad, que pueda gestionarla razonablemente. Hoy no lo conocemos, no pasa por un sistema de votación, por otro, eso es como discutir si a la carreta la pintamos de verde, amarillo, si le cambiamos la rueda, le ponemos una más linda, más fea. Es un cambio, yo diría, de paradigma. Bien, no sé si alguien quiere hacer a viva voz su consulta, porque yo acá en el chat no leo más participación. Si no, si les parece, a ver, voy a poner de vuelta en galería, así los veo a todos. Bueno, si no hay más consultas, si han quedado resueltas, a ver, ahí está Eduardo Pampín, no sé si Eduardo vos querías hacer alguna consulta, o vi una mano levantada, a ver, no. Simplemente quería pensar un poco con Guido toda esta idea del hombre masa, de Ortega y Gasset, de los partidos escoba. En algún momento en la literatura del derecho político aparece la idea del hombre masa que tenía consumos culturales similares, concurría a los mismos espacios, aunque con pequeñas diferencias por niveles de acceso, pero todos
andaban en un vehículo automotor, aunque fuera un Mercedes-Benz o un Fiat modesto, todos concurrían a los lugares, a los espacios culturales, a los cines, a los lugares de comidas, todos conocían un McDonald's, todos conocían un cine barrial o una cadena. O sea que las experiencias eran relativamente compartidas. Ahora, todo esto que hablaba Guido, de los algoritmos y demás, nos ha colocado en una situación de un proceso de individuación extremo, en el cual cada uno está con su consumo, con su pantalla y con su algoritmo. O sea, los que tenemos ciertas edades, hemos compartido consumos culturales comunes, que nos marcaron de todo orden, desde los espacios televisivos, las cuestiones deportivas, los eventos y sucesos políticos, nos cruzan, y hasta el humor tiene que ver con haber compartido espacios realmente de sociabilización muy importantes en las sociedades políticas, estas de las que hablaba Guido y que se están yendo. Sin embargo, hoy los jóvenes no conocen, cada uno está en su serie, cada uno está en su canal, cada uno está en su estilo de vida, en su estilo de alimentarse, en su forma de vestir, y esto va diferenciando la sociedad hasta tal punto que el partido político que intenta recoger esto, como bien decía Guido, se vuelve, toma ese discurso cacholo, discurso escoba, que aparece a partir de mediados de los 80 y los 90, porque claro, la persona que es vegana, pero que a la vez se siente emprendedora, pero que actualmente está siendo, digamos, cursando una relación de trabajo dirigido, y que a su vez tiene expectativas de sentirse ciudadano del mundo, pero a la vez es un argentino conmovido por el fenómeno de, no sé, la soberanía en las Islas Malvinas, es un sujeto muy variopinto, y todos tienen algunos matices muy peculiares, con lo cual cuando los partidos tradicionales quisieron dar respuesta a esto, no encontraron canal y se volvieron absolutamente esquizofrénicos. Y este es el fenómeno también de la enorme y gran fractura de los partidos políticos, que implosionaron con la idea de un electorado que no se siente trabajador, que se siente emprendedor, pero que a la vez también quiere protección para el trabajo, pero que a la vez quiere una proyección en la familia, quiere tener una seguridad social, y sin embargo se siente ciudadano del mundo, de la sociedad globalizada. Es un momento muy difícil, y como dice Guido, estamos en un camino a un cambio que no nos estamos dando cuenta, pero estamos transitando un cambio por lo menos muy fuerte hacia formas políticas más definidas, que quizás el modelo chileno nos pueda ayudar por lo menos a aventurarnos en qué es lo que viene, ¿no? Esta constituyente tan variopinta y con participación de los pueblos originarios y paridad de género y demás, seguramente va a ser probablemente, espero, sea una constitución señera, ¿no? Porque va a ser la primera constituyente de este siglo XXI que viene a romper un modelo basado en la escuela de Chicago, la escuela de la oferta, Milton Friedman y Hayek en su momento, y toda una impronta neoconservadora, neoliberal muy fuerte en Chile. Yo los invito a revisar la Constitución chilena, es una constitución muy sui generis, muy extraña, sumamente extraña. Revisen nada más que los primeros artículos y van a ver que, por ejemplo, no sé, el derecho a la vida aparece por el artículo 30, ¿no? Y lo primero que aparece son seguridades en relación al terrorismo de Estado, un concepto muy, les diría, de familia extremadamente conservador, protecciones a derechos de propiedad antes que el derecho a la vida. Bueno, es una constitución extremadamente neoliberal, si se me permite el término, que el término está muy, muy atacado, pero vamos a decir muy neoconservadora, este giro de los 80, Reagan-Thatcher, esos primeros experimentos, y claro, esta sociedad reacciona, esta sociedad chilena reacciona ante un modelo que cayó, ¿no? Este neoliberalismo
termina cayendo primera década del siglo XX, por lo menos en gran parte del mundo, con la caída de Lehman Brothers, el tema de la subprime en Estados Unidos y demás, aparece un nuevo modelo que tampoco sabemos para dónde va, porque hay avances de la derecha en Europa, en los jóvenes, a la vez hay un avance, les diría, de jóvenes demócratas en Estados Unidos. O sea, estamos navegando en aguas muy, muy turbias y situaciones que son difíciles de aventurar y que requieren un exquisito nivel de análisis, así como trabajó Guido, en la inteligencia que estamos caminando simplemente hacia formas políticas más definidas que no estamos por lo menos observando muy claramente, pero que en algún punto, en 5, en 10 años, tendrán seguramente una definición clara y concreta en un nuevo ciclo de organización administrativa y estatal, y que bueno, somos partícipes de este cambio y este es un buen momento para reflexionar, porque también esto va a pasar en la Argentina, fatalmente, en pocos años esto va a suceder, y bueno, hay que seguir atentamente el proceso chileno, porque me parece que va a ser seguramente una constitución modélica del siglo XXI. Fantástico, Eduardo. La verdad que somos observadores privilegiados. El tema es tener sentido crítico para poder mirar bien, ¿no? Y que no se nos escapen las tortugas, ¿no es cierto? Bueno, no sé, Guido, si querés hacer algún cierre o si ya damos por finalizado el diálogo. No, simplemente muchas gracias por el espacio para debatir, para conversar estas cuestiones que nos interesan, no solo porque son propias de nuestra materia, derecho político, derecho constitucional, sino porque me parece que tienen que ver con el Estado de Derecho, y en el ámbito de la Facultad de Derecho son conversaciones que siempre algo suman, por lo menos para que aparezca alguien a responder, a criticar, pero bueno, para despabilar un poco, ¿no? Así que Bien. simplemente eso, agradecer y nada más. Espero que haya resultado interesante para quienes participaron. Bien, acá ya hay aplausos. La verdad es que es un placer reunirnos con la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de San Isidro. Gracias Eduardo Pampín, gracias Alejandro Espesot, gracias Estefanía Cuello, bueno, y gracias Guido por organizar este espacio e invitarnos a dialogar en esta tarde sobre este proceso constituyente que está atravesando el pueblo chileno. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todas y a todos, y nos vemos en el próximo diálogo, en el próximo conversatorio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.